qué es lo que está pasando con estas alertas, ¿no?, que se están activando. Pues también hay otra, ya que se ha detectado 34 posibles casos del sarampión en Lima. Pero ¿podría volverse esto una epidemia? La idea obviamente no es generar, ¿no?, una alerta, sino más bien poder estar informados y saber qué es lo que pasa. ¿Quién mejor que Omar Neira, especialista en salud pública, para que nos acompañe? Le damos la bienvenida desde ya a Omar, para que nos acompañes y nos ayudes a graficar. Teníamos entendido que del 2000-2004 no se presentaba uno de estos casos y que ahora, más bien, primero fue en un adulto y parece que ahora también en algunos niños. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, como tú dices, sarampión es uno de los ejemplos que gracias a buenos programas de inmunización podíamos casi haber erradicado. O sea, casi 20 años que no teníamos casos autóctonos. Eso significaba que no estaba circulando en el Perú. Pero lastimosamente hoy tenemos por lo menos uno confirmado y 34 posibles casos. Y eso es importante porque a partir de ahí tú preguntabas si podría haber un brote o una epidemia. Claro que sí, por una razón. Tenemos cerca de 900.000 niños que en los últimos 4 años no han completado las dosis de las vacunas de sarampión. O sea, son diversas. ¿Cuántas dosis son? Son 2 dosis y para estar protegido necesitas ambas. Y tenemos cerca de 900.000. Y eso significa un riesgo importante para la salud pública, porque si esto se convierte en un brote, puede venir una epidemia porque no están coberturados, ¿no? Hace poco hablamos de la llegada de un caso del exterior. ¿Esto tiene que ver? Los datos que nos da el MINSA no son por ahora, digamos, importantes que nos digan que hay una relación entre el caso que llegó de Europa. Entonces la relación es básicamente con los 900.000 niños que no han sido vacunados. Ahí es el caldo de cultivo. Para los casos autóctonos y estos 34 posibles casos, claro que sí. Definitivamente al tener una población tan grande sin las vacunas que nos permitieron 20 años estar libres de sarampión, ese es el riesgo, ¿no? El problema es, como tú bien dices, que son 900.000 padres de familia que no han completado las 2 dosis en sus pequeños, ¿no? Pero yo justamente te decía hace un ratito, Omar, cuando estábamos conversando, ¿no? Cuando yo era chica, yo tuve según yo, sarampión, ¿no? Porque tenía un puntito rojo que estaba en mi barriga y de pronto a la hora y media o las 2 horas, todo estaba lleno de puntitos rojos. Según yo, eso es sarampión. ¿Así es sarampión? ¿Así empieza? ¿Desde el estómago o no? La característica principal, con diferencia de otros virus, efectivamente es estos exantemas, son estos puntitos zampullidos que se presentan, pero ahí tenemos 2 enfermedades que se superponen y digamos se confunden, varicela y sarampión. Y también está dando vueltas varicela y ahí hay que tener en cuenta. ¿Es la misma vacuna? Son vacunas distintas, a veces se comparten en la triple, por ejemplo, pero digamos, necesitamos igual la vacuna para la varicela. ¿Y qué está sucediendo? De que ese diagnóstico lo tiene que hacer el especialista, el médico. La población lo que tiene que tener en cuenta en este momento es que si hace fiebres altas, alrededor de 40, hay mucho lagrimeo, mucha congestión nasal, y empieza este sarpullido a aparecer en la zona posterior a la oreja. Usualmente hay un signo que se llama, que aparece dentro de boca, pero eso lo hace un especialista, y empieza a bajar el sarpullido de cabeza hacia las extremidades. Eso posiblemente sea sarampión. Si el sarpullido se presenta básicamente en abdomen, tórax, y a partir de ahí crece y avanza, posiblemente podría ser varicela, pero eso ya es especializado. Es por eso que recomendamos en este momento, cuando hay una alerta así, que cuando hay fiebres altas, y después de varios días, de 3-4 días de fiebre, empieza a presentarse estos sarpullidos, acuda a un establecimiento para un diagnóstico adecuado. No hay un tratamiento específico, si es que es solo el virus, y hay que manejar la fiebre y los síntomas. O sea, directamente al médico, porque obviamente estamos en una alerta. Tú hablabas de algo que me parece muy importante remarcar, el tema de la vacunación, o de la doble vacunación. Estaba leyendo también de que hay una incidencia muy fuerte, casi abrumadora, de personas que no vuelven para una segunda dosis. ¿Es esto así? Sí, tiene que ver un poco con la confianza en las políticas sanitarias que largamente lo hemos hablado con ustedes. Si ustedes ven, en los últimos 2 años yo insistía que no todo era COVID. Y entonces las políticas coercitivas, eso es lo que sale a evidencia hoy en el mundo, no solo es Perú, pero hay poca aceptación a los programas de inmunización, porque para las personas las vacunas son iguales y no es así.
COVID tiene un manejo distinto, en el cual yo nunca estuve de acuerdo que sean de forma coercitiva, y el mundo ha avanzado en algunos países de manera distinta, y la población tiene que entender que son vacunas distintas. Estas de sarampión nos han funcionado durante décadas y hay que acudir. Si hay una familia que nos escucha y ve que le falta una dosis o dos, en este momento ya no importa si son los meses del calendario de vacunas oficial. Si no ha recibido la vacuna, por favor acuda a su establecimiento de salud. Debería estar la vacuna sarampión y protejamos a los niños. Eso es lo que pasa por nuestra responsabilidad como ciudadanos, que también es importante porque siempre queremos que nos hagan todo, ¿no? Hay un sello idiosincrático que el ministerio se encargue, que nos hagan todo, que el alcalde, que el gobernador, que el presidente. Pero bueno, eso pasa por nosotros. A lo que voy, ¿qué le corresponde, más allá de este mensaje importantísimo de nuestra propia responsabilidad, al Ministerio de Salud como política pública en este momento? Mostrar evidencia, ser transparentes en la información y liderazgo en temas sanitarios. Eso se requiere para informar adecuadamente y decirle a la población lo importante que es, sobre todo en este retorno escolar de las próximas semanas. Esto es clave, porque si este brote de 34 se confirmara, que está en muchos distritos de Lima de distinta índole social, tú vas a ver que podría ser importante y se convierte en epidemia, porque estamos a una semana de clase. El retorno escolar favorecería. Para que se difunda rápidamente el virus, porque es un virus altamente contagioso. Y justamente sobre eso, Omar, importante que conozcamos más sobre qué es el sarampión. Y tú nos comentabas también que una persona infectada de sarampión podía llegar a contagiar hasta 18 personas. Sí, es uno de los virus con mayor, digamos, capacidad de contagio. ¿Recuerdan que hablábamos en su momento con COVID y la capacidad y se difunde? Bueno, sarampión usábamos de ejemplo porque la capacidad de contagio con sarampión es altísima a diferencia de otros virus. Tanto como ha sido el COVID. Tanto como COVID, así es. Entonces, los niños que no han recibido sus vacunas son en este momento la población vulnerable. Y rápidamente, pero claro, tú tienes al ministro que andaba defendiendo las vacunas vencidas en enero, cuando tendría que haber estado haciendo la campaña de sarampión, de varicela, de difteria, tal vez de dengue, prioridades. Y en este momento, cuando tienes a puertas un retorno escolar, deberíamos estar trabajando fuertemente, pero claro, no obligando, cambiando conductas para que todos comprendamos como sociedad que tenemos que poner el hombro, porque estas vacunas son útiles, funcionan adecuadamente, y debemos, como sociedad, avanzar en eso. Se nos junta todo, ¿no? Y se ha juntado el tema dengue, que también está con una importancia que se le debería tomar. Ahora el tema de sarampión. Y solamente para redondear la entrevista, ¿sientes tú entonces que hay ya un rechazo generalizado o de una mayoría hacia el tema de las vacunas, indistintamente de para lo que sean? Hay una población importante que hoy no confía en las políticas de inmunización. Entre otros casos, en el Perú, como el tema de Vacunagate, todos estos casos involucrados al manejo de COVID y vacunas, el que te hayan exigido, estamos en séptima. O sea, post-COVID la gente se ha vuelto antivacuna, dices tú. Más que confía menos, porque en COVID te dijeron, porque eso nos dijo el Ministerio de Salud, que evitaba contagio. Así es. Porque cuando hace la campaña en Navidad y te dice, no vayas a visitar si no te has vacunado, lo que te dice, la traducción para la población es, la vacuna evita contagio. Y eso fue una mentira. Las vacunas no evitan a ese nivel contagio para COVID. Lo que teníamos que haber dicho es la vacuna es útil para los vulnerables, para evitar... Además de grupos religiosos, seguramente. Y claro, ¿no? Y ahí los antivacunas, hay un grupo importante que aprovecha esa mala información y hace eco, ¿no? Una preguntita final de mi parte, que tengo mucha curiosidad y preocupación por este calor tan tremendo. ¿Podría meritar la suspensión del inicio de clases, te parece? Yo lo he estado pidiendo. A ver, necesitamos reestructurar como país y ver qué funciona y qué no. La educación es sumamente importante. Y febrero y marzo son los meses más cálidos y con mayores lluvias en nuestras zonas de sierra. ¿Por qué no reestructurar el año escolar y que sea de abril al 15 claro, pero particularmente este verano. Pero este verano, hoy estamos con temperaturas bastante altas. Yo creo que debería suspenderse 30 días e iniciar abril. No quiere decir que se deje de hacer clases, que terminen el 15 de enero del 25. O sea, es reestructurar y cambiar el chip. Pero claro, por una razón, porque los colegios no tienen servicios básicos, no tienen agua, no tienen baños. Entonces, estos 30 días finalmente son perdidos para el proceso educativo. Porque, a ver, en 35 grados, tú
en un aula con 30, 35 compañeros, vas a tener clases. ¿Cómo crees que les afectaría justamente el golpe de calor a los niños, ¿no? Porque los pequeñitos, quienes no tienen quizás la constancia de tomar tanta agua como un adulto, sí tienen la responsabilidad que sabes que necesitas hidratarte para no verte afectado, ¿no? Es una población vulnerable. A ver, 35 grados en un aula con 30 compañeros por 4 horas sin hidratarte es un riesgo alto para la salud, ¿no? Bien, Omar, muchísimas gracias. Ese apunte me parece importante para que el Ejecutivo haga algo multisectorial, Ministerio de Educación y Ministerio del MINSA, ¿no? De que las clases puedan ser en una época, es cuestión de lógica, Porque realmente. además los contagios también se favorecen. Porque además tienes sarampión. Entonces, si haces un análisis integral, dices, mira, Sí, retraso exacto. 15 días, 3 semanas, hago un programa potente, no obligatorio, sino de cambio de conductas y avanzamos seguros en todo aspecto, ¿no? Es cuestión de criterio. Gracias, Omar, por haber estado aquí con nosotros, graficarnos de este tema. Y ojo, señor en casa, ante cualquier tipo de brote y tal, mejor acudir a un médico directamente. Ahora